Hola a todos, soy Javier Cabrera, analista de XTB, y hoy os mostramos la acción del mes, una compañía que está dando mucho que hablar últimamente, que acaba de salir a bolsa en el mercado español, ha sido la salida a bolsa más grande de 2015 y esta es Puig. Vamos a analizarla en profundidad. Bueno, en primer lugar hay que decir que a pesar de que acaba de salir a bolsa, es una compañía que tiene ya 110 años de historia, fundada por la familia Puig, sigue en manos de la familia, como veremos posteriormente, y es una compañía de perfumes, cosmética y cuidados para la piel en general. Así que vamos a hacer primero un repaso del sector de cuidado personal para después ya ir concretando en las claves de la compañía. En primer lugar, tenemos que decir que el sector del cuidado personal es mucho menos cíclico de lo que en un principio los inversores se podrían llegar a pensar. De hecho, como podemos ver en el gráfico de la derecha arriba, el crecimiento mundial, el crecimiento anual del mercado global de cosmética, que incluye cremas para la piel y sobre todo maquillaje, ha tenido un desempeño muy bueno desde el año 2000. De hecho, incluso en la crisis de 2007-2008 hubo una ralentización de las ventas, pero vemos que está por encima del 0% de crecimiento, es decir, que incluso hubo un crecimiento. El único año en el que ha tenido problemas fue en 2020, ya sabéis que la pandemia pues, nos obligó a llevar mascarillas y la gente dejó de usar maquillaje. Pero posteriormente pues, ha tenido un rebote muy fuerte. También nos hemos fijado por encima en el segmento de belleza del LVMH, que es una de las compañías más grandes del sector, y como vemos aquí también, pues igualmente un desempeño muy bueno. Por tanto, no es solo en términos globales, sino también si vamos a compañías concretas, el funcionamiento, el desempeño ha sido bastante bueno. De hecho, es cierto que de 2015 hasta 2019 el crecimiento fue del sector fragancias, otro de los segmentos incluidos en el cuidado personal, del 3%, muy poquito, pero fue un crecimiento sólido y que, como veremos a continuación, se espera que crezca aún más. Es cierto que el subsegmento de fragancias es un poco más volátil que el resto, que el de cosmética, pero aún así tiene bastante resistencia, resiliencia ante los entornos macroeconómicos un poco más inciertos. En cuanto a las perspectivas que tenemos, son bastante buenas. Aquí nos hemos basado también en estudios externos. Como veis en este gráfico de la derecha, la mayoría del segmento viene del cuidado de la piel, no tanto de fragancias o el maquillaje, pero bueno, poco a poco se va a ir igualando y va a ir creciendo. ¿Cuáles son las claves que nosotros pensamos que conducirán a este crecimiento futuro que se espera en los próximos años? Pues principalmente estos que enumeramos aquí. Un auge de China y mayor demanda de Medio Oriente, la expansión del cuidado personal en general pensamos que es una tendencia muy complicada de parar. La gente cada vez intenta cuidarse más, ya no solo físicamente, sino también presencia hacia el exterior, y aquí evidentemente la figura del influencer tiene mucha influencia, valga la redundancia. El crecimiento del modelo online pensamos que tiene cierto recorrido, no porque las primeras compras se vayan a realizar en una página web, sino las compras de repetición. Una vez tú sabes qué colonia te gusta o qué maquillaje vas a usar, lo puedes comprar a través de la web y es mucho más sencillo, no tienes que ir al lugar. No va a copar todo el mercado, evidentemente, pero quizás en los próximos años podamos ver una expansión que parte del mercado no está descontando. Y también, en cierta medida, una recuperación del turismo. Hay una parte del turismo que es turismo de moda, ya sabéis que en Asia sobre todo es algo que se lleva mucho por parte de China, sino también en general. Hay que tener en cuenta de que estas compañías, unos ingresos que no son los más importantes, pero que suelen rondar en torno al 10% de sus resultados, son por parte de la venta en las tiendas duty free que hay en los aeropuertos. Por tanto, esta es otra tendencia que seguramente también ayude en este rebote. Aquí hay que diferenciar, pese a que, bueno, pues esperamos que el sector en general pueda crecer en torno a un 6-7%, 7-8% mejor dicho, un poco más de algunos estudios que hemos estado viendo, por las tendencias que hemos enumerado. Y también hay que destacar que el segmento premium probablemente crezca más, es más
es más top, por así decirlo, y probablemente tengamos un mayor crecimiento y conducido además de esto que hemos enumerado aquí, porque también el mercado está tendiendo hacia este subsegmento para dar un mayor prestigio, etcétera, y la gente con mayor poder adquisitivo pues está haciendo un mayor gasto en este segmento. Por tanto, pues en principio un crecimiento del 8%. De hecho, pues para 2027 se espera que el sector al completo pues cope los 580.000 millones de dólares, ¿de acuerdo? Los competidores, primero tenemos que definir los dos modelos de negocio que hay, licencias y marcas propias. Puig se encontraría en este segundo, en el de marcas propias, con Louis LVMH, con Hermes. Y además, si echamos un vistazo a la cuota de mercado de fragancias, que al final es el segmento principal de Puig, como veremos posteriormente, pues está en una posición competitiva muy fuerte, con un 10,9% de la cuota de mercado. Esto es bastante reseñable, por tanto, no es una empresa menor, sino que es importante dentro del sector. Puig también tiene algunas licencias, pero principalmente opera por marcas propias, ¿de acuerdo? El crecimiento, si nos fijamos, Puig ha tenido un mayor crecimiento, esta línea roja que vemos aquí, un mayor crecimiento en los últimos años que el resto de empresas competidoras o comparables, y el margen se ha expandido ligeramente y pensamos que está en una buena posición competitiva para seguir expandiéndolo. Si nos vamos nos centramos en el negocio de Puig y pasamos un poco del sector para ver qué puede hacer mejor que otro tipo de empresas, como por ejemplo L'Oréal, que pensamos que es la más potente dentro del sector en general, es cierto que el LVMH es también muy grande y tiene mucha capacidad de innovación, digamos, dentro de este sector, pero nos gusta más el modelo de negocio de L'Oréal. Pues bien, hay que decir que prácticamente pues todos los ingresos provinieron del grupo de 17 marcas que tiene, actualmente son 18 con la última compra que ha realizado, y además pues el 91% venía de las marcas que tenía el pleno control de ellas. Tiene también otro tipo de negocios como ISDIN, que tiene el 50%, y también lo hemos valorado y lo hemos incluido en la tesis. Pues bien, las líneas de negocio que tiene Puig son tres. La primera de ellas ya la hemos comentado, fragancias y moda. La moda representa menos del 5% de los ingresos de este segmento, pero juega un papel fundamental para crear una imagen de marca que después apoya e impulsa las ventas de fragancias. Por tanto, Puig sigue haciendo hincapié en ese menos del 5% de ingresos, pero que repercute en el resto del negocio como imagen de marca. Aquí la fragancia, sin duda, el 72% de los ingresos, la línea más importante, y tienen marcas como Paco Rabanne, en este caso ya Rabanne, o Carolina Herrera, que ocupan el cuarto y el noveno puesto en cuota de mercado global. Por tanto, un segmento muy importante. De hecho, si nos vamos a Latinoamérica, la cuota de mercado de fragancias para Puig es del 28,8%, una cifra muy considerable. Nosotros esperamos que en el futuro sea capaz de crecer en torno a un 11% en concreto para este año, y para los próximos años poco a poco se va a ir normalizando la tendencia, gracias sobre todo a su mercado de nicho y a ese viraje o a ese sesgo hacia lo premium que ya hemos visto que va a tener mayor crecimiento a futuro. Y aquí os dejamos las diferentes marcas, ¿no? Rabanne, Carolina Herrera, Jean Paul Gaultier. Y bueno, pues vemos una tasa de ingresos, un crecimiento de los ingresos bastante buena, con una expansión de márgenes que también es importante. Por remarcar, también tenemos que tener en cuenta que cada perfume, cada fragancia se orienta a un público objetivo diferente, por lo que abarca a un espectro de población bastante relevante. Las otras dos líneas de negocio mucho menos importantes son maquillaje o skincare y dermocosmética. En el caso del maquillaje está creciendo bastante, representó un poco menos del 20% de los ingresos en 2023 y esperamos un crecimiento para 2024 del 15%. Esto se debe a que, ya os decimos, ha crecido mucho en los últimos años, y es que Charlotte Tilbury, una compañía que compró en 2020, es la reina de la cuota de mercado en Reino Unido y la quinta en Estados Unidos. Además, nosotros pensamos que va a tener una buena cabida en España.
Por tanto, pensamos que este segmento va a tener una buena evolución en los próximos años. Como vemos, ya lo ha tenido, y además, como digo, con expansión de márgenes operativos, que siempre es importante. Aquí es cierto que el tercer sector, skincare, dermocosmética, quizás es un poco más apropiado porque no solo se centra en cuidado de la cara. Representa solo el 10% de las ventas y, como vemos aquí, es un poco más errática. Es cierto que ha crecido en los últimos años, pero el margen ha variado bastante, ¿de acuerdo? Esto es algo que no nos gusta tanto, pero bueno, son segmentos realmente ambos en los que Puig lleva muy poco tiempo. Estos son segmentos en los que probablemente veamos un crecimiento amplio. Quizás el de skincare no tanto en este 2024, pero puede ser que al futuro, dentro de unos años, sea capaz de reinventar algo más el negocio y ganar cuota de mercado. Por tanto, no son nada desdeñables. Aquí también hay que decir que es importante que sobre todo la compañía tiene un sesgo más hacia productos que están en la farmacia, y ese DIN, como hemos comentado anteriormente, es muy fuerte en cuota de mercado de productos de farmacia, no tanto de productos que tú puedes ir a cualquier otra tienda de conveniencia a comprar. Por tanto, cuando se introduzca en este segundo mercado un poco más de masa, probablemente lo pueda hacer bien también. Para que tengamos una visión general de la compañía, el 74% de sus ingresos proviene de tienda física y el resto de tienda online, y lo mayormente pues los hace a través de terceros, pero bueno, poco a poco está ampliando su canal de distribución propio, aunque seguimos pensando que probablemente pues el 90-80% de las ventas van a seguir viniendo de terceros. Esto tiene una implicación, y es que tienen que invertir bastante en publicidad. De hecho, son la segunda, tercera compañía del sector que más invierte en publicidad con respecto a sus ventas, para poder posicionarse en la mente del consumidor final, y que este consumidor final demande el producto a los distribuidores, y esta es la clave. Como vemos, pues bueno, la distribución de ingresos por regiones también es buena. Es cierto que EMEA representa más de la mitad de los ingresos, pero bueno, es una región muy amplia también. Y en Asia vemos bastante potencial. Es un segmento, una región muy poco importante actualmente, pero que está creciendo bastante en China. Por tanto, pensamos que a futuro puede suponer un impulso en los ingresos de Puig. Hay que resaltar que la estrategia de la compañía es muy interesante. A nosotros es una de las cosas que más nos gusta de Puig, y es que tiene un amplio historial de adquisiciones realizadas, algo normal en el sector, pero que ha sido capaz de integrar esos modelos de negocio muy bien en su propia empresa. Bueno, desde Carolina Herrera hasta Nina Ricci o Jean-Paul Gaultier fueron adquisiciones, no creaciones propias de la compañía, pero suele mantener a una parte del equipo directivo, de la familia fundadora de esa compañía, de esa pequeña marca que ha comprado, dentro de la dirección, para poder seguir impulsando esas ventas. Conocen mejor que nadie la compañía y trabaja codo con codo para apoyarle, también dándole recursos monetarios. Evidentemente se tiene que adaptar a la estrategia de la compañía global, pero ha dado muy buenos resultados y hay un skin in the game muy fuerte. No es lo mismo comprar una empresa, quitar al equipo directivo, poner a uno nuevo, que dejar ya ese equipo directivo que ha estado funcionando, por eso tú has comprado esa empresa, y hay un cierto skin in the game que se dice, o alineación de intereses entre ambas partes. Esto ya se puede ver en la evolución de los ingresos. Es cierto que antes de la pandemia crecía muy poquito, una tasa un poco más baja, pero el rebote ha sido muy bueno, y el retorno sobre el capital invertido, una métrica fundamental, se está expandiendo bastante bien, y ya está rondando el 9%. Por tanto, probablemente en los próximos años siga expandiéndose y alcance el doble dígito. El accionariado ya lo hemos comentado, tiene dos tipos de acciones. Las que cotizan son las tipo B, que tienen 5 veces menos derechos de voto que las tipo A. Las tipo A tienen 5 derechos de voto por cada una de las tipo B. Y por eso pues la familia conserva el 93% del poder de voto de la empresa. Aún así, nos parece que la familia va a estar pendiente de proteger los intereses de los accionistas en general, porque ellos son los primeros preocupados. Y el presidente nos parece que tiene, el presidente CEO, que es Mark Puig, nos parece que tiene una buena trayectoria dentro de la compañía y también externa, digamos, en formación.
Además, pues bueno, pues es un insider muy potente porque tiene un porcentaje importante de las acciones que han salido ahora recientemente a cotizar a bolsa. Si nos fijamos en algunas métricas clave, es cierto que esta expansión que ha habido recientemente tiene también un contra, no todo tiene que ser un pro. Y es que el ciclo de conversión de efectivo, es decir, el tiempo que tarda entre desde que construye o fabrica ese inventario hasta que lo vende y cobra, sobre todo eso, cobra ese inventario, esas ventas, pues se ha alargado ligeramente. Esto sobre todo se debe a que el periodo medio de rotación del inventario ha empeorado. Esto significa que el inventario pasa más tiempo en el balance de sus almacenes. Esto normalmente nosotros lo que lo achacamos es a que ha sufrido un incremento de las ventas muy importante y Puig ha tenido que fabricar más a una velocidad más rápida para no tener una ruptura de stock, que básicamente es que no tengas inventario para vender. Por lo tanto, no pensamos que sea tan preocupante, aunque sí que tenemos que fijarnos en los próximos resultados y a ver cómo avanza en los próximos años. Aquí, pues bueno, en los ratios de liquidez vemos una ligera caída, pero igualmente siguen estando en niveles bastante saludables, por tanto no es para nada preocupante. Los activos intangibles son más de la mitad del balance, esto hay que considerarlo, es una empresa que es muy poco intensiva en capital y esto normalmente tiene una buena repercusión en la generación de flujos de caja. La deuda no es ningún problema tampoco. Es cierto que casi un 70% de la deuda vence en los próximos 3 años, pero con la capacidad de generación de caja que tiene, el crecimiento que está experimentando, pensamos que no va a tener mucho problema. De hecho, la salida a bolsa en parte es para reducir el endeudamiento. De hecho, si lo miramos con deuda neta EBITDA del 2023, pues el ratio fue de 1,5 veces, que no es nada preocupante. Por otro lado, ya hemos visto un poco los márgenes y el crecimiento, que en los últimos años pues, ha crecido casi un 30% en ingresos y un 45% en beneficio neto anualizado, ¿de acuerdo? Desde 2021. Aquí es la métrica de gasto de publicidad que os comentaba y además, pues bueno, generando un flujo de caja libre que ha estado bien, ha sido relativamente estable y una expansión de los márgenes, que esto también nos gusta bastante, ¿de acuerdo? Por tanto, un crecimiento que ha sido sano y que pensamos que va a continuar. De hecho, incluso si nos olvidamos de esta subida y también tenemos en cuenta el periodo de pandemia, a 5 años los ingresos han crecido un 17,4% y el beneficio neto un 14%. Por tanto, una buena tasa de crecimiento. Si vamos ya un poco a la valoración, vamos a dejaros el PDF para que lo veáis en detalle, pero bueno, básicamente lo que hemos realizado es una estimación del crecimiento de los ingresos en las 3 líneas de negocio que tiene y de los márgenes. Aquí lo vemos la proyección. Y bueno, como los márgenes se expanden ligeramente, pero tampoco demasiado, ¿de acuerdo? No hemos sido muy optimistas, hemos sido un escenario normalizado. Y a partir de esto pues ya hemos calculado una tasa de descuento y lo hemos valorado de dos maneras, por un descuento de flujo de caja libre y por múltiplos. Antes de ello, como podéis ver aquí, hemos valorado también las participaciones, las inversiones que tienen otras compañías que no integra en su cuenta de resultados, no las consolida, pero que también son parte de ella. Aquí está por ejemplo ISDIN que tiene el 50%. Vale, estos son unos 1.500 millones de euros en valoración que tiene Puig y que no se recogen en sus cuentas. Pues bien, pues con esto, como os digo, tenemos esa valoración por las dos vías que hemos realizado y es que ahora mismo pues está prácticamente en línea con respecto al descuento de flujo de caja libre y un poquito más barata en múltiplos. No tenemos mucho margen de seguridad, pero aquí es cierto que bueno, pues hemos tenido un escenario normalizado, no hemos sido demasiado optimistas, ¿de acuerdo? Tampoco hemos sido muy pesimistas, pero es que no pensamos que la compañía vaya a tener una caída en ventas considerable. El valor terminal es importante porque bueno, solo hemos estimado los próximos 5 años y en ocasiones se suele estimar 10, para nosotros demasiado, no le vemos mucho sentido. Y el múltiplo que hemos usado está en línea con los competidores, por tanto, una valoración que pensamos que es justa, incluso un pelín conservadora. Una variable que no hemos tenido en cuenta y que probablemente pueda sugerir o pueda impulsar la acción en el corto plazo es la entrada en el IBEX 35 en el mes de julio.
va a tener lugar la reunión extraordinaria del comité del IBEX y probablemente veamos cómo Puig entra en el selectivo. Si no es en julio, será en diciembre. Pero hay bastantes probabilidades y papeletas de que esto sea en julio. Y esto, lógicamente, en el corto plazo va a impulsar la demanda de acciones de Puig por parte de muchas gestoras de gestión pasiva, de ETFs, para incluirlo en los índices que recogen o que replica la evolución del IBEX. Por tanto, es un punto a tener en cuenta. Como conclusiones, pues puntos a favor ya lo hemos enumerado, pero bueno, está siendo capaz de aumentar sus retornos sobre capital invertido, sus áreas de negocio en general, todas pueden cobrar mucho protagonismo a futuro, está muy bien posicionada desde nuestro punto de vista, hay una alineación de intereses muy fuerte, ese componente familiar para nosotros es clave, es fundamental, y además pues la entrada al IBEX 25, o la posibilidad de entrar al IBEX 25. Algunos riesgos, una alta inversión en publicidad, esto te puede perjudicar cuando hay una caída de ingresos porque tu gasto va a ser prácticamente fijo, no tiene mucho margen de maniobra porque si dejas de invertir en publicidad tus ventas caen aún más, por tanto muy ligado a los ingresos. Y el múltiplo al que cotiza es elevado, es exigente actualmente. Por tanto, si hay una reducción del crecimiento mayor al esperado, podríamos ver un reajuste del múltiplo y caídas en el mercado. Así que esto sería todo por hoy. Espero que os haya gustado esta nueva tesis. Ya sabéis que podéis dejarnos en nuestros comentarios empresas que queráis o que os gustaría que valoráramos. Así que nada, comentadme qué os ha parecido el vídeo, cuánto creéis que vale Puig, si creéis que es buena empresa. Y un saludo y hasta otra.